cuidado de vosotros. Sed sobrios. La palabra sobriedad significa estén despiertos. No podemos ser dormidos. Sed sobrios. Tengamos dominio. Ejerzamos autoridad. Sed sobrios y velad. Estén alertas. Vigilen. Estén atentos. Y la razón es esta: porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si algo tiene el diablo es que es terco, persistente. Satanás no se da por vencido. Satanás es como la serpiente del desierto, que se camufla entre la arena y puede durar hasta 30 días sin beber agua, soportando el sol, soportando el frío, porque el desierto en el día hace calor y en la noche hace frío, hasta que logra cazar su presa. Así es el diablo. Y nosotros tenemos que ser más astutos que él. Tenemos que saber cuando él nos está tentando, o cuando él nos pide para zarandearnos. ¿Sabe que Pedro y los otros discípulos estaban peleando por saber quién era el mayor en el reino? Estaban con un orgullo tan tremendo que tuvieron un bajón en la oración. Se alejaron de Jesús. ¿Por qué yo lo sé? Porque la mamá de los gemelos, que era Juan, y se me olvida el nombre del hermano, creo que era Jacob, se acercó a Jesús a pedirle que cuando Jesús viniera en su reino, colocara a sus hijos uno a la derecha y otro a la izquierda. No podemos darnos el lujo de estar desconectados. No podemos dar el lujo de abrirle puertas a Satanás. De manera que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y el apóstol Pedro da una clave: al cual resistid firmes en la fe. Lo último en lo que debemos usar la fe es para pedir cosas. La fe es un arma para resistir al diablo. La fe es un arma para enfrentar a Satanás. La fe es un arma para descubrirlo en sus acciones, en sus ataques. La fe es un arma que no podemos descuidar. Y esta fe tiene que ser una posición espiritual, que cuando nos enfermamos, usted no puede tener temor de pensar que va a morir. Usted tiene que pararse firme y comenzar a declarar lo que dice la palabra. O cuando atravesamos por momentos donde todo se nos desbarata, Satanás, el león rugiente, te está rodeando. Y de la única manera como él puede hacer algo en contra nuestra es cuando estamos temerosos, es cuando estamos ansiosos, es cuando tenemos un bajón en la oración, es cuando dejamos de estar en la palabra. Todo eso lo pagamos caro. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Santiago 4, del 6 al 8. Pero él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No hay puerta más abierta para que Satanás ataque que la soberbia. Y Santiago nos da una clave: someteos pues a Dios.
La palabra someter tiene una trascendencia muy poderosa. Someter es reconocer el gobierno de Dios. Someternos es darle todo lo que somos a Dios. Es estar escondidos en Él. Es obedecer. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo. Al diablo hay que enfrentarlo, pero no con las armas naturales ni carnales, porque las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora entiendo por qué Dios me dio este mensaje. Este mensaje yo no lo quería predicar. Me parecía fuera de contexto en la línea que tengo. Pero vamos a salir de aquí bendecidos con esta palabra. Resistid al diablo y huirá. Cuando usted lo enfrenta, y lo enfrenta con la palabra, y lo enfrenta en lenguas, y lo enfrenta como hijo de Dios, él no tiene otra cosa sino correr, sino huir como un vil cobarde. No le corra al diablo. No se deje intimidar por los demonios. Ante Dios somos corderos, ante el diablo somos leones. Él va a correr. Cuando usted usa la palabra, cuando usted lo descubre, Satanás tiene trecho de ventaja cuando no lo descubrimos. Y de la única manera de descubrir sus planes es andando en el Espíritu. En lo natural, Él siempre lleva la ventaja. Resistid al diablo. Enfrentemos al diablo y Él no tendrá más que huir, que correr. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Cuando estamos enfrentando situaciones negativas, difíciles, tenemos la tentación de correr, de huir. ¿Sabe que Elías al huir le abrió una brecha tremenda a los demonios de Jezabel? Lo llevaron a un desierto donde casi muere. Lo deprimieron y terminó metido en una cueva. Y el más aterrado era Dios, el profeta que hacía descender fuego del cielo, el profeta que acabó con 200 soldados solo diciendo: fuego del cielo, consúmalos. Se atemorizó ante un mensajero de una vieja loca. Todos los días nos vamos a enfrentar a esto, mis amados. Satanás envía dardos de fuego con malas noticias. ¿Sabe por qué Satanás le hizo lo que le hizo a Job? Porque ante el primer grupo de mensajeros él fue muy pasivo. Y él decía: Dios dio, Dios quitó. Y cuando Satanás vio esa postura equivocada, Satanás hizo hasta para vender con él. Tenemos que aprender a estar firme. Cuando usted vuela ataques demoníacos a su salud, a su integridad, usted tiene que pararse firme. No nos podemos descuidar. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. A veces el pecado es una puerta y una autopista abierta para que el diablo tenga autoridad legal de tocarnos y atacarnos. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, el doble ánimo, la inconstancia en la vida espiritual, la pagamos cara. Si queremos crecer en Dios, nos va a tocar acudir a algo que se llama sacrificio. Diga conmigo: sacrificio. Sacrificio para madrugar a orar, sacrificio para pasar horas con Dios, sacrificio para leer la palabra. Todo comienza siendo un sacrificio para luego volverse un deleite.
Ahora, segunda de Samuel 5:17 al 21. Este es mi tema, la fe que mueve a Dios para quebrantar y vencer a mis enemigos como corriente impetuosa. Nunca podremos enfrentar a nuestros enemigos sin Dios. Y tenemos que usar la fe para mover a Dios en contra de nuestros enemigos, porque es el Dios el que pelea nuestras batallas. Enfrentar a Satanás y a los demonios sin Dios es orgullo, es soberbia, es altanería. Segunda de Samuel 5, 17 al 21. Oyendo a los filisteos que habían sido ungidos, oyendo a los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. ¿Sabe que los filisteos, que representan los demonios, no querían dejar celebrar a David como rey? David no tuvo tiempo para celebrar. David no tuvo tiempo para saborear el trono ni la corona. Lo primero que hizo David al otro día de ser rey fue enfrentar una guerra. Por eso cuando Dios a usted lo bendiga y las cosas le salgan bien, usted no se puede relajar, mi amado, porque usted está entre ceja y ceja de Satanás. No podemos relajarnos, no podemos descuidarnos. Si descuidamos nuestra vida espiritual, somos presa fácil del diablo porque no lo vemos venir. Si andamos en la carne, somos presa fácil del diablo porque no conoceremos sus estrategias. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. O sea, los filisteos comenzaron a rodear. El propósito era claro: matar a David como rey. Era su premio. Cuando Satanás atenta contra ti, enfermándote, es un premio del cual él goza. Cuando Satanás te ataca para dañar tu economía, es un premio del cual él goza. Tú nunca verás el diablo atacando a los impíos. Es contra nosotros, los que amamos a Dios. Él es un experto para hacernos sufrir. Él es un experto para dañarnos contra Dios. ¿Sabe que al final Satanás logró su propósito con Job? Amargarle el corazón, decepcionarlo. En el capítulo 3, Jacob deseaba morir. Estaba lleno de amargura, estaba lleno de decepción. Él pensó que no tenía salida de esa situación, y así estuvo 8 meses por descuidarse. Al primer ataque debió haberse parado firme en la fe. Al primer síntoma que usted experimente en su cuerpo, párese firme. Use la fe, use la palabra, corra a Dios, refúgiese en Dios, que en Él hay salvación. Él es una torre fuerte. Y no importa lo que venga contra nosotros, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Son más los que están conmigo que los que están con Satanás y sus demonios. Nosotros somos el único ejército que celebramos la victoria sin ni siquiera haber peleado. Nunca celebre la derrota. Nunca uses tu boca para decir que estás derrotado, que no tienes remedio. Reprendo al diablo. Somos victoriosos, somos vencedores. Y cuando David vio esto, mire lo que hizo. Entonces consultó David a Jehová. No perdió el tiempo, consultó David a Jehová, diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré
a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal-Perasín y allí los venció. ¿Cómo fue que David logró vencer a los filisteos? Porque David se adelantó a consultar a Dios. ¿Cómo fue que David venció a Goliat? Porque él se adelantó a ir al lugar donde él oraba. El lugar secreto de David está en el Salmo 40. Y Dios le dio la estrategia de cómo enfrentar a Goliat. David nunca perdió una guerra. Satanás nunca pudo sorprenderlo. Solamente lo sorprendió para matarle a uno de sus hijos cuando él pecó con Betsabé. Solamente Satanás podía hacerle daño a David cuando él estaba en la carne. Témale cuando estamos en la carne. Hola. Tema cuando usted está desconectado de Dios. Entre más alto usted llegue a Dios o con Dios, entre más usted vea la bendición de Dios, es cuando usted más cuidado debe tener. Y vino David a Baal-Perasín y allí venció David y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. La fe de David movía a Dios para que él fuera una corriente impetuosa. Esa misma fe la tenemos nosotros. Dios se va a levantar a favor nuestro como corriente impetuosa para arrastrar a nuestros enemigos, para echarlos fuera. Nunca permita que los demonios toquen su casa. Usted debe colocar un límite en su casa, en su cuerpo, en su mente, en su economía, en su salud. Este cuerpo yo lo dedico para Dios, de manera que este cuerpo es el templo del Espíritu Santo y Satanás no lo puede tocar. Y cuando lo intenta, yo me levanto como un león. El león de la tribu de Judá es más poderoso que el león que ruge de primera de Pedro 5. Y vino David a Baal-Perasín, allí lo venció David. Y dijo: quebrantó Jehová mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por eso llamó el nombre de aquel lugar Baal-Perasín. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. ¿Sabe una cosa? Esto es increíble. Ganaron una batalla, derrotaron a los filisteos. ¿Sabe qué hicieron los soldados de David cuando vencieron a los filisteos? Comenzaron a coger los ídolos de los filisteos para llevárselos. Y David se enojó. David se molestó. Y aprovechó David lo que estaba pasando para que allí dejaran los ídolos, para que allí quemaran todo aquello que podría traer una retaliación del diablo. Tenemos que ser conscientes, amada iglesia Maranata, amados hijos, por donde el diablo nos puede retaliar. Estamos llenos de debilidades. Pecamos, arrepitámonos, arreglemos las cosas. Nos descuidamos, pero inmediatamente corregimos. Usted con Dios puede vivir de una manera apacible, sosegada, en paz, pero con el diablo siempre habrá guerra. Dice que Saúl, desde que fue rey, experimentó una guerra encarnizada. Los 40 años de Gedeón, donde vivió sabroso, fue pura guerra, fue pura confrontación. Nada raro que usted celebre la victoria de algo y aparece otro ataque, pero como Dios te ayudó en ese ataque a ganarlo, el próximo lo vas a vencer.
Nunca le permitamos al diablo que nos toque el valor interno para creer que estamos derrotados, que estamos en fracaso. Ni permitas que el diablo te traiga condenación. Esto me pasa porque hice esto. No. De modo que si alguno está en Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Tenemos la sangre de Jesús. No permitas que Satanás, la condenación y la acusación cabalguen en tu mente. Por eso hay que llevar continuamente pensamientos, razonamientos y actitud a la obediencia a Cristo Jesús. Número 1, la fe que mueve a Dios para quebrantar y vencer a mis enemigos como corriente impetuosa es cuando le consulto en oración para que Él me dirija. ¿Sabe qué quiere Dios? Que cada vez que usted experimente una necesidad, usted lo consulte a Él. ¿Qué hago aquí? ¿Cómo me muevo acá? A veces la respuesta no va a venir en el momento que usted lo cree que viene. Pregúntele a David en el Salmo 40: pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí. Pero cuando Él se inclina, ya hay victoria, ya hay respuestas. David no se metió a pelear contra los filisteos armando su ejército. Por eso la mayor derrota de David fue cuando él censó el pueblo. Dice que Satanás lo incitó. Satanás logró penetrar el corazón de David para que hiciera el censo. O sea, el diablo no tenía por dónde hacerle daño a David. ¿Y sabe por qué David hizo el censo? Para saber cuánto ejército tenía, cuántos recursos tenía, para que todo el mundo supiera que él tenía el ejército más poderoso. Y haciendo eso desplazó a Dios. Haciendo eso dio el crédito de sus victorias al ejército y no al poder de Dios. Por eso el diablo, en un primer ataque, el ataque era de 3 días, Satanás logró zarandearlo para tocarlo en 3 días, y el primer día murieron 70,000 personas. ¿Sabe qué hizo David? Él hizo esta oración: caigo en las manos misericordiosas de Dios. Yo no quiero caer en manos de los hombres, mucho menos en manos del diablo, porque Dios es misericordioso. ¿Sabe que lo segundo que hizo David para salir de eso fue buscar un lugar, hacer un altar, presentar una ofrenda extraordinaria? Y allí paró la mortandad. Donde él no haga eso, estaban programados morir 210,000 personas del pueblo. Usted no conoce la crueldad del diablo. Por eso los ataques que hemos sufrido, Dios no tiene responsabilidad. Nos descuidamos, a todos nos pasa. No dormimos en los laureles, pero podemos reaccionar. Nunca es tarde. Nos pasa una, pero no dos. En la primera aprendemos, en la primera conocemos al diablo cómo ataca. La segunda, apenas ataque, conocerá su pie. Número 2. Si ve la obra del diablo, ¿no? Le prendo al diablo. La fe que mueve a Dios para quebrantar y vencer a nuestros enemigos como corriente impetuosa es cuando derramamos el corazón delante de Él en humillación. Si usted está bajo un ataque demoníaco, usted no puede darse el lujo de dañarse contra Dios. No nos podemos dar el lujo de cuestionar a Dios. No nos podemos dar el lujo de dañarnos contra la gente. Me dejaron solo, nadie me llama. No, eso es lo que quiere el diablo. Muchos ni se dan cuenta cuando el diablo los está acercando. Están en un conflicto y ni saben. Yo creo que esta palabra
te debe despertar a ti, a estar alerta. Tenemos que derramar el corazón delante de él en humillación. Eso fue lo que hizo David. Segunda de Samuel 5, 19 al 20, la versión oro. Y David consultó al Señor diciendo: ¿será bien que yo acometa a los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Le respondió el Señor: que en tus manos los pondré infaliblemente. Bajó pues David a Baal Perasim y allí los derrotó, por lo que dijo el Señor. Mire, David dijo lo que Dios le habló, y lo que Dios habló, que Dios le dijo, derrotó a Satanás. Usted no puede enfrentar al diablo con argumentos. Usted enfrenta al diablo con lo que Dios le dijo. ¿Y sabe qué Dios le dijo? Lo que está en la palabra. Escrito está, escrito está, escrito está. ¿Y qué dijo David? El Señor ha dispersado delante de mí a mis enemigos como agua que se derrama. ¿Sabe qué estaba diciendo David? Yo derramé en humillación mi corazón delante de Dios. Por eso mis enemigos fueron derramados en derrota. En primera de Samuel capítulo 7, los mismos filisteos le habían hecho la guerra por más de 20 años a Israel. Les habían quitado ciudades, los asaltaban y robaban y violaban a las mujeres cada vez que les daba la gana. ¿Y sabe cuál fue la puerta abierta? La idolatría, actitudes impías que ellos tenían. Y lo que era peor, estaban apartados de Samuel el profeta. Yo no sé a quién se le ocurrió. Mandaron a llamar a Samuel. Y cuando Samuel llegó, dijo: santifíquense. Voy a predicar este martes: la santificación excita y mueve a Dios. Cuando Dios vio que Samuel le dijo al pueblo: santifíquense porque llego mañana, y ellos lo hicieron, ¿sabe qué hicieron para santificarse? Tomaron agua y la derramaron por tierra. Estaban derramando el corazón. ¿Sabe qué decían? No podemos solos. Reconocemos que nos hemos apartado. Estamos desconectados. Ya hasta ese día, los filisteos, que son un tipo de los demonios, dejaron de atacar a Israel. Cuando usted se sienta atacado, derrame el corazón delante de Dios. Humíllese. Vamos a humillarnos. Las guerras las ganamos en las rodillas. No hay cosa que más derrote a un diablo soberbio que un corazón humillado. Número 3. La fe que mueve a Dios para quebrantar y vencer a mis enemigos como corriente impetuosa es cuando voluntariamente mi corazón cae sobre la roca que es Jesús, para hacer pedazos el orgullo, la desobediencia y la arrogancia. Segunda de Samuel 5, 19 al 20, la versión moderna. Y consultó David a Jehová diciendo: ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás tú en mi mano? Jehová respondió a David: sube, de que seguro entregaré a los filisteos en tu mano. David fue pues a Baal Perasim y los hirió allí David en grado tal que decía: miren las confesiones de David: ha estallado Jehová contra mis enemigos delante de mí como una irrupción de aguas. Pero ¿sabe por qué Dios estalló a sus enemigos? Porque Él se preparó para enfrentar al diablo cayendo sobre la roca que es Jesús, permitiéndole al Espíritu Santo que lo discerniera. Satanás no nos puede atacar si Él no ve pecado en nosotros, con el cual nos acusa por nuestra falta de arrepentimiento. ¿Con qué regularidad nos estamos arrepintiendo? ¿Con qué regularidad nosotros vemos nuestra desobediencia? ¿Será que nosotros auspiciamos
iniciamos desobediencia y no nos interesa, la pagamos caro. No importa las estrategias de los filisteos contra David, David siempre lograba que Dios estuviera a su favor y estallara a sus enemigos. Yo declaro en el nombre de Jesús que tus enemigos, lo que te está atacando, ahora se estalla, ahora se revienta, ahora cae bajo derrota en el nombre de Jesús. Miren lo que dice Mateo 21:44: el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Salmo 51:17, la versión Dios habla hoy: las ofrendas a Dios son el espíritu dolido. Tú no despreciarás, oh Dios, un corazón hecho pedazos. Yo me acuerdo hace ya 7 años, o más de 7 años, que Samuel estuvo a punto de morir. Durante 23 días, todos los días yo caía sobre la roca que era Jesús. Por 23 días sometí mi corazón a estar contrito y humillado. Y lo que Dios me dijera que corrigiera, yo lo corregía. Y lo que Dios me hablara que no le gustaba, yo lo corregía. El año pasado, que casi me muero, como ya sé cómo funciona esto, y aparentemente el diablo, yo me acuerdo que el año pasado Samuel estaba ahí, hubo una tormenta sobre mi casa, nunca llovió, lo que caía eran rayos, y yo escuchaba al diablo queriéndose ensañar conmigo. Fue el momento más peligroso que yo tuve. No era una tempestad normal. Inmediatamente me tiré al suelo, me quebranté y di lugar y decía: Jesús, ¿qué no te gusta de mí? ¿Por qué el diablo se quiere ensañar contra mí? Comencé a tener una serie de visitaciones en mi vida donde Jesús aparecía a cantarme la tabla. No me gusta esto tuyo, no me gusta esto. Yo no hacía sino llorar. Y fue una temporada. Después de que yo caí sobre Jesús para corregirme, mi salud comenzó a mejorar y comencé a recuperarme. Cuando Satanás tentó a Jesús, 3 veces lo tentó. Dice que lo dejó por un tiempo. ¿Usted cree que Jesús no volvió a ser tentado por el diablo? Si el diablo logra enfermarnos, ¿usted cree que no va a volver? Pero cuando vuelve ya se va a encontrar a una persona madura, a una persona que conoce a Dios, a una persona que conoce la palabra. Usted en un ataque tiene que armarse más que Rambo. Número 4, la fe que mueve a Dios para quebrantar y vencer a mis enemigos como corriente impetuosa es cuando le permito que Él me abra brecha, puertas y ventanas. Ese era el éxito de David. Segunda de Samuel 5, 19 al 20, la versión BL 95. Y David consultó a Yahvé: ¿debo atacar a los filisteos? ¿Los pondrás en mis manos? Yahvé respondió a David: atácalos, pues pondré a los filisteos en tus manos. David se dirigió a Baal-Perasim y allí los derrotó. Yahvé dijo: fue como un torrente, me abrió brecha en las filas enemigas. Cuando estamos siendo atacados es porque se cerraron puertas. Se cierran puertas financieras, se cierran puertas de sanidad. Y tenemos que aprender a dejar que Dios vaya delante de nosotros para que abra puertas, para que abra ventanas. Aunque David tenía un poderoso ejército que podía vencer fácilmente a los filisteos, él aprendió a depender de Dios, a dejar que Dios fuera al frente, porque era más fácil tener la victoria.
¿Sabe que equivale a arrogancia cuando nosotros podemos hacer las cosas sin necesidad de Él? Pero equivale a un nivel muy alto de humildad y de mansedumbre cuando nosotros, sabiendo hacer las cosas, dependemos de Él. Fue como un torrente, me abrió una brecha en las filas enemigas. Por eso llamaron a ese lugar Baal-Perasín, el Señor de la brecha. A veces puede suceder que no hay trabajo, que todo se cierra, no hay oportunidades. ¿Qué vamos a hacer? Permitirle a Él que Él abra las brechas, rogarle a ese Señor del cielo. Pablo iba a abrir una iglesia, varias iglesias en cierto lugar, y dice que el Espíritu Santo se lo impidió, y como él no hizo caso, se lo prohibió y no lo dejó entrar a donde él quería. Estamos hablando de un apóstol que perdió la capacidad de discernir la voluntad de Dios. Si le pasa a Pablo, nos pasará a nosotros. ¿Sabe qué tuvo que hacer Pablo? Sentarse en una ciudad y esperar a que Dios le hablara. Al tercer día tuvo un sueño. Tuvo que esperar 3 días. Lo que menos nos gusta a nosotros, esperar. Y al tercer día soñó que un varón macedonio le decía: Pablo, pásate acá. Creo que era Troas o Efesio, no me acuerdo. Pásate acá y ayúdanos. A Macedonia, perdón. ¿Y sabe hacia dónde Dios lo dirigió? A un lugar donde lo encarcelaron. Fue en Éfeso. Lo encarcelaron, lo golpearon. Aparentemente la dirección que Dios le había dado, la puerta abierta, como que no era la de Dios, porque la puerta abierta lo llevó a la cárcel. La puerta abierta lo llevó a que lo golpearan. ¿Sabe por qué Pablo y Silas adoraron y exaltaron a Dios? Porque estaban en confusión. Cuando usted entra en confusión, cuando uno está confundido y uno está turbado, uno no puede orar. Le cuesta uno orar. ¿Sabe qué hay que hacer? Adorar, bendecir, no perder el gozo. Y dice que a la medianoche, el peor momento del día, a la medianoche, comenzaron a cantar y a exaltar himnos. Dice que de repente llegó la respuesta de Dios. Se abrieron las cárceles, se abrieron las puertas, y cuando aparentemente estaban libres, el carcelero, que era macedonio, dice que se iba a matar, se iba a suicidar por lo que había pasado. Y Pablo le dijo: no lo hagas, nosotros estamos aquí. ¿Sabe quién fue el pastor de las iglesias de Macedonia? Ese carcelero. Era la puerta abierta que Dios tenía para él. Hay puertas abiertas que ya Dios nos las tiene al frente, y aún que son puertas que Dios nos abrió, aparentemente como que el diablo va a tratar de traer confusión. Es ahí cuando tenemos que adorar, es ahí cuando tenemos que exaltar, es ahí cuando tenemos que bendecir el nombre del Señor. ¿Sabe para qué? Para que todo se aclare. Vienen puertas, van a haber puertas abiertas, habrán ventanas abiertas para nosotros. Número 5, la fe que mueve a Dios para quebrantar y vencer a nuestros enemigos como corriente impetuosa es cuando obedecemos al pie de la letra la dirección que Él nos da. Dios no quiere nuestras buenas ideas. Dios le dijo a Abraham que le iba a dar un hijo de Sara. Sara razonó y dijo: ya estoy vieja, pelleja, ya mi marido no funciona, tiene quemada la pólvora, y la pastillita azul le hacía cosquillas al viejito. Entonces se le ocurrió una idiota: Abraham, acuéstate con Agar, si es de Dios queda embarazada. Padre bendito, era una muchachita. No obedeció al pie de la letra.
lo que dice la palabra. Segunda de Samuel 5, 19 al 20. La nácar colunga. Y David consultó a Yahvé diciendo: subiré contra mis enemigos, subiré contra los filisteos, los entregarás en mis manos. Y Yahvé dijo a David: sube, porque de cierto los entregaré en tus manos. Vino pues David a Baal-Perasim, donde los derrotó, y dijo: Yahvé ha roto a mis enemigos como se rompen las aguas. Por eso se dio a aquel lugar el nombre de Baal-Perasim. Pero ¿sabe cuál fue el éxito de David? Hizo al pie de la letra, obedeció al pie de la letra como Dios le dijo. Dios dijo: vaya al lugar de Baal-Perasim, y se fue allí, no cuestionó. Tú sabes que es obediencia lo que Dios te está pidiendo, porque tú no lo entiendes. Por la fe, Abraham obedeció a Dios saliendo de Ur de los Caldeos sin saber a dónde iba. Cuando usted no sepa a dónde ir, cuando usted no entienda lo que Dios le dijo, hágalo. Eso es fe. Para eso hay que usar la fe. Algunos no obedecen porque no entienden. Nunca lo que Dios te dice que hagas lo vas a entender, pero es efectivo. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere probar nuestra obediencia. Número 6, la fe que mueve a Dios para quebrantar y vencer a nuestros enemigos como corriente impetuosa es cuando operamos en la unidad y comunión perfecta con Él. Nunca vamos a ganar una guerra separados de Dios. Necesitamos estar en la unión y comunión perfecta con Dios, con el Padre y con el Espíritu Santo. Hay algunos predicadores que solo oran cuando van a predicar. No. Nosotros oramos porque necesitamos vivir. Necesitamos a Dios a diario. ¿Cuántos aquí necesitan a Dios a diario? Yo hago una pregunta: ¿cuántas veces al día comemos? Usted puede ver la debilidad que nosotros cargamos. Se dice que son 3, pero algunos echan hasta 5 y 6. Y cualquier falta de comida, el cuerpo lo sabe. En el espíritu es lo mismo. Uno deja de orar un día y al otro día uno se siente que es como una aplanadora. Y mi padre una vez me dijo, mi padre Hugo me dijo una vez: el tiempo que invertiste para alejarte de Dios es el tiempo que debes invertir para volverte a conectar. A mí me pasa, yo dejo de orar y me siento ahogado, me siento asfixiado, se me alborota la carne, vuelvo a churrasco. Bueno, a mí me pasa, yo sé que a ustedes no creo que les pase esta cosa, ¿verdad? Segunda de Samuel 5, 19 al 20, la versión Teamad. Y David consultó al Señor diciendo: ¿será bien que yo acometa a los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Ve, respondió el Señor, que en tu mano los pondré infaliblemente. Bajó pues David a Baal-Perasim y allí los derrotó, porque dijo: el Señor ha dispersado delante de mí a mis enemigos como agua que se derrama. Pero ¿sabe cuál era el éxito de David? Se hacía uno con Dios. Jesús lo dijo de esta manera, más comprensible. Juan 17, 22 y 23. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Primera de Corintios dice que nosotros somos colaboradores, somos socios. No funcionamos sin Dios. Yo quiero que usted diga: no funciono sin Dios. Diga: para mí orar es una necesidad.
Tener comunión con Dios es una necesidad. Siete, la fe que mueve a Dios para quebrantar y vencer a mis enemigos como corriente impetuosa es cuando corro a buscar refugio en Él en los momentos de crisis. ¿Sabe por qué Dios amaba a David? Porque David siempre corría a Dios cuando se sentía en peligro, o cuando estaba en necesidad, o cuando había crisis. Usted lee el Salmo 18: Él es mi fortaleza, Él es mi castillo, Él es mi torre fuerte. Si Dios nos está bendiciendo, celebremos con Él. ¿Sabe que Abraham, cada éxito que tenía, regresaba a buscar a Melquisedec, que es Jesús, para celebrar con él? ¿Y sabe cómo celebraban los dos, Melquisedec y Abraham? Con pan y vino. ¿Y sabe por qué lo hacía Abraham? Porque él sabía que mañana podía tener otra guerra. Es como cuando uno va a comprar algo a un lugar y lo atienden mal. Uno puede decir: yo aquí no vuelvo. Y si alguien tiene un negocio, entiende esto: yo mañana necesito comer. Por eso necesito vender y atender bien a la gente. Usted mañana necesita a Dios. ¿Alguien sabe qué puede suceder mañana? ¿Cierto que nadie? Entonces nos adelantamos. Esta noche o mañana en la mañana yo derribo todo ataque diabólico. Yo levanto un muro de la sangre de Jesús. Yo declaro un cerco de fuego alrededor de mi casa. No me sorprenderá el enemigo. Mi hijo de iniquidad me quebrantará. ¿Sabe por qué le vino la prueba a Abraham? Porque Abraham se descuidó con Isaac. Y Abraham, al descuidarse con Isaac, puso en riesgo el destino que Dios tenía para Abraham, de convertirlo en padre de multitudes. Se calcula que fueron casi 10 años, desde que Abraham tenía 5 años hasta los 15, que él se relajó con Dios, dejó de buscar a Dios, dejó de tener comunión con Dios, y Dios comenzó a extrañarlo. ¿Sabe por qué no vienen las pruebas? Para corregir algo que no está funcionando bien en nosotros. Y los ataques del diablo vienen cuando nosotros nos hemos dado cuenta que algo lo estamos haciendo bien y no nos hemos arrepentido. Segunda de Samuel 5, 19 al 20, la versión TLA. Cuando los filisteos supieron que David ya era el rey de todo Israel, se unieron para atacarlo y fueron al valle de Refaín. Pero David se enteró y se fue a uno de sus refugios, y allí consultó a Dios. Se fue a estar a solas con Dios. En momentos de crisis, ataques, necesidades y tentaciones, corre al lugar de tu refugio. Corre al lugar secreto. Ahí te espera Dios. Él nos va a consolar, Él nos va a proteger, Él nos va a guardar, Él nos va a consolar, Él nos va a levantar. Mire lo que David decía en el Salmo 27:5: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. ¿Sabe cuál era el mayor refugio de David? El tabernáculo, la casa de Dios. Cuando los soldados, y esto le pasó a Abner, esto le pasó a Joab, que pecaron por traición, ¿sabe a dónde corrían para salvar sus vidas? Al templo, a agarrarse de los cuernos del altar, porque ellos sabían que no importaba si era David o Salomón, nadie los podía tocar porque estaban agarrados de los cuernos del altar. En el refugio de Dios hay gracia,
hay favor, hay misericordia. Pablo decía, Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Asegúrate que tu vida está escondida con Cristo en Dios. Yo me escondo en Dios. ¿Sabe que cuando nos escondemos en Dios y en Cristo, Satanás no nos puede ver? No nos encuentra. 8. La fe que mueve a Dios para quebrantar y vencer a mis enemigos como corriente impetuosa es cuando estoy plenamente convencido en el corazón que como Él dijo lo hará. ¿Sabe qué dijo David? Él irrumpió en medio de mis enemigos como una violenta inundación. David nunca se enfrentó a los filisteos pensando que iba a perder. Estaba plenamente convencido. Le creyó a Dios. Nunca se sintió un perdedor. Número 9. La fe que mueve a Dios para quebrantar y vencer a mis enemigos como corriente impetuosa es cuando lo incluyo en los asuntos diarios de mi vida. Por eso Dios amaba a David, porque David incluía a Dios para todo. Si estaba en crisis, incluía a Dios. Si era rey, incluía a Dios. Celebraba con Dios. Cualquiera que sea la situación que tú tengas, inclúyelo a Él. Hazlo parte de tu vida. Hazlo parte de ti mismo. Por eso David era invencible. Pero mire, cuando no lo incluimos a Él, mire la severidad de Dios. Proverbios 1:28 al 30. Entonces me llamarán y no responderé. Esto es terrible. Como no lo incluimos y como solo lo buscamos porque tenemos el agua al cuello, entonces Él responde de esta manera: entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana con lágrimas, con mocos, y no me hallarán. Terrible eso, ¿verdad? Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron consejo, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda mi reprensión. Y termino, número 10. La fe que mueve a Dios para quebrantar y vencer a mis enemigos como corriente impetuosa es cuando creo sin dudar que Él me dará la victoria en lo que necesito. Esta versión es muy interesante. Segunda de Samuel 5:19 al 20. Dios habla hoy. Por esto David consultó al Señor y le preguntó: ¿puedo atacar a los filisteos? Mire la pregunta que le hizo: ¿me darás la victoria sobre ellos? David le pedía la victoria a Dios. Dame la victoria. El año pasado que estuve tan enfermo, mi oración no era otra: sáname. Te sirvo más sano que enfermo. Sáname, defiéndeme, ayúdame. Fui tan insistente y tan persistente que yo creo que eso fue lo que trajo la sanidad total sobre mi cuerpo. Y habían días donde yo no me sentía sano, y habían días donde yo sentía que esa oración ni subía por el techo, y habían días donde se agudizaban los síntomas, y habían días donde yo me sentía de lo peor. Habían días donde aparecían demonios. Se me apareció un demonio por 30 días a las 3 de la mañana a decirme: vas a morir, haz el testamento. Pero yo decía: no, hombre, que otro venga a dormir en mi cama. Reprendo al diablo. Eso me daba más fuerza. Sáname. ¿Me dará la victoria sobre ellos? Y el Señor respondió: sí. ¿Será? Unos leprosos le preguntaron a Jesús: si quieres puedes sanarnos. ¿Qué respondió Jesús? Sí quiero. ¿Y qué tal si pedimos: si quieres me puedes prosperar? ¿Qué va a responder Jesús? Sí quiero. Él todo lo que sea bueno para ti lo quiere. No tengas la menor duda de esto. Él te quiere sanar, Él te quiere bendecir, Él te quiere prosperar. Él quiere que seas cabeza, Él no quiere que seas cola. Estemos de pie, por favor.
Levante sus manos, por favor, y diga en el nombre de Jesús: toda intimidación demoníaca contra mi vida ahora cae. Todo temor, el miedo, cae en el nombre de Jesús. Todo ataque a mi salud, a mi vida espiritual, a mi economía, cae. Es ilegal. Yo declaro que como corriente impetuosa, Jehová deshace, destruye a mis enemigos. Y yo declaro que a partir de hoy yo celebro la victoria que me has dado. Yo renuncio a ser un perdedor. Declaro, soy más que vencedor en Cristo. Oremos en el Espíritu. Oh, darrabacaya, senda levaca, diribikira vaca, tarabaca, como corriente impetuosa. Oh, tarrabacaya, senda levaca, diribikira vaso, tarabaca, nenda rebaqueya, sonda lavaca, diribikira vaco, tarabaca. Diga: estoy sano, estoy bendecido. Diga: nada ni nadie me podrá derrotar. Oh, darrabacaya, senda levaca, diribikira vaso, tarabaca, nenda rebaqueya, sonda lavaca, diribikira vaso, tarabaca, nenda rebaqueya, so, tarabaca, diribikira vaso, tarabaca, nenda rebaqueya, sonda lavaca, diribikira vaso, tarabaca. En el nombre de Jesús, hoy me paro firme en esta iglesia como el pastor, y yo arresto todo demonio ilegal que venga a atacar a la iglesia, que venga a atacarle a la salud, a la economía. Se va fuera. Ahora nuestros enemigos caen, Padre, y yo declaro que tú los atacas como corriente impetuosa en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, hoy huyen delante de nosotros en el nombre de Jesús. Mis enemigos Jehová quebrantó.